7 de la mañana, escuchamos a nuestro amigo pastor, profesor Magdiel Narváez. Sí, no puede estar con nosotros en esta mañana, está en unos compromisos a nivel personal. Lo excusamos en esta mañana, siendo esta sección y este segmento un segmento donde compartimos la palabra y cosas para edificar el alma. Tenemos un testimonio poderoso, Fernán, esta mañana. Oye, estoy contento de poder, de que podamos tener en esta mañana a un amigo de toda la vida. Lo conocemos desde que arrancó con Christian Warriors en los 90. Y entonces, bueno, es una de las voces de la música cristiana urbana más importante en el mundo, para orgullo de nuestra islita de Puerto Rico. Señoras y señores, aquí está el gran Travis Joe. Esto es. Buenos días, Fernán, Juan Carlos Moraima. Saludos a Puerto Rico, a toda la gente que está en sintonía. Bendiciones para todos. Hola, abrazo, bienvenido, muy buenos días. Grato escucharte, papá, grato escucharte. No, para mí es una bendición escucharlos a ustedes también. Para mí es una bendición estar compartiendo esta mañana con ustedes. Oye, Travis, ¿cómo tú estás? Estoy bien, estoy en victoria, gracias a Dios, contando las buenas nuevas que el Señor ha hecho en mi vida. Una gran victoria, y hoy día estamos aquí locos por llevar la palabra a todos lados, con mucha hambre de llevar el testimonio de lo grande que Dios ha sido conmigo. Bueno, hoy tú estás estrenando en exclusiva para 97.7 Nueva Vida tu nueva canción que se llama Ten Calma, con la participación de Tercer Cielo, pero al final vamos a escucharla. Claro que sí, vamos a darle. Chévere. Travis, una pregunta, ¿es correcto, verdad, que en los 90 fue que tú arrancaste en esto de la música urbana? Bueno, comencé en el 97 con el grupo Christian Rappers. Dijiste Christian Warriors, Rappers. Grito, mis hermanos también. Es verdad. Sí. Pero comenzamos en el 97 y en el 2001 fue la primera vez donde grabamos un disco profesionalmente, y de hecho en Nueva Vida fue que se estrenó nuestra primera canción. El pueblo de Puerto Rico se enteró de nosotros gracias a Nueva Vida, que fue quien nos dio la primera oportunidad. Qué chévere, ¿no? Qué bueno. Y entonces, bueno, 20 años después, estamos celebrando una nueva canción, pero que tiene dentro la historia de un testimonio, ¿verdad? O sea, de una vivencia muy fuerte en tu vida, o sea, un episodio bastante complicado. ¿Cómo comienza todo este asunto, verdad? Cuando el cáncer te visita, ¿cómo comienza todo este asunto para Travis Joe? Mira, a finales del 2018 ya yo me estaba sintiendo con diferentes episodios de mareo. Yo sentía como cuando se te baja la presión, que el cuerpo se te comienza a poner frío. En un momento dado yo estaba transitando en una de las avenidas más transitadas acá en Dallas, y yo me sentí que me estaba muriendo. Y yo andaba solo en mi guagua. Wow. Y sentía que me estaba muriendo, y estaba buscando la manera de cómo parquearme en el paseo o algo, porque yo no quería, si me moría, que la guagua siguiera por ahí y matara a personas. Entonces, en el momento que yo estoy sintiendo que ya estoy en lo último, yo digo, Jesús. Eso fue lo primero que me vino a la mente, Jesús. Y automáticamente cuando yo dije Jesús, mi cuerpo volvió otra vez a ponerse caliente. Traté de buscar una farmacia, yo pensé que me estaba bajando de azúcar o algo así, yo nunca he padecido de eso. Y traté de buscar una farmacia para comprar algo, algún dulce o algo, pero no me bajé, simplemente me detuve para digerir el momento. Esa fue la primera vez que yo sentí un episodio así como que me estaba yendo, y después empecé a sentir diferentes episodios. Poco tiempo después, a las semanas después, yo descubro que mi cuerpo tiene diferentes moretones, mi encía estaba sangrando, mis ojos estaban rojos. Y ahí es donde una amiga doctora que tenemos cercano acá dice, Travis, tú tienes que ir a emergencias porque tu cuerpo está reaccionando bien mal. Probablemente tú tienes las plaquetas bajas. Y ahora que mi sangre no estaba coagulando, ahí es donde nosotros ya vamos a emergencias, y cuando me hacen las primeras pruebas, la doctora viene con la noticia dolorosa y triste que dice, ya hemos descartado todo, estamos seguros que tú tienes una de estas dos enfermedades. Y me menciona el VIH-Sida y me menciona el cáncer. Wow. Automáticamente cuando yo escucho esas dos enfermedades, el mundo se me movió. Imagínate. Sentí mucho miedo.
me desvié rápidamente para el cáncer. Yo dije, wow, tengo cáncer. Me quedé mirando la pared que tenía de frente, digiriendo el momento y pensando, esto es real lo que yo estoy escuchando. Realmente tengo cáncer, esto es real, esto no será una pesadilla. Jessie, mi esposa, estaba a mi lado en ese momento, me estaba agarrando la mano bien fuerte ahí, y yo estaba con mi cuerpo frío, sudando en frío. Eso cuando se te pone el cuerpo frío, sí, pero estás sudando, porque tenía mucho miedo, estaba temblando del miedo, y estaba a punto de enfrentar una gran realidad. Luego me llevan a mi habitación, donde iba a pasar la noche, para que al otro día oficialmente confirmen que tenía cáncer, pero no sabían qué tipo de cáncer yo tenía. Oficialmente confirmaron que tenía leucemia, que es cáncer en la sangre. Pero lo más devastador en ese momento fue cuando dijeron, lo que tienes son máximo 3 semanas de vida. ¿Cómo? Como máximo 3 semanas de vida. Como máximo. O sea, probablemente yo duraría a lo mejor 3, 4, 5 días. Era como máximo. Y eso fue algo muy, muy fuerte, muy devastador. Recuerdo que yo estaba en aquella camilla y me quedé así recostado de la baranda que tiene la camilla, digiriendo el momento, digiriendo el momento, porque era una noticia muy fuerte. Claro. Y Jessie, yo le veía la cara a Jessie, a mi esposa Jessie, y era una cara de angustia, de que estaba recibiendo la noticia peor de su vida. Y en ese momento comencé a sentirme en paz. Primero, cuando yo estaba en esa primera noticia que me dicen, hey, tienes VIH o tienes SIDA, o tienes cáncer, el Espíritu Santo le puso a Jessie en su corazón, hey, busca tu teléfono. Y cuando Jessie buscó su teléfono, le dio play a unas profecías, a unas promesas que Dios había hecho a mi vida. Y cuando yo estoy escuchando esas promesas de Dios, me da paz rápidamente a mi corazón. Llega la paz a mi corazón en medio de aquel caos que estábamos viviendo. ¿Esas profecías te llegaron por conducto de cuando tú participas de un culto, alguien se levantó y te las había dicho? ¿Cómo eso llega y se grabó para que ella te las compartiera luego? En un momento donde nosotros teníamos un retiro de salmistas de canción acá en Dallas, en un rancho aparte, llegaron unos profetas de nuestra iglesia a bendecirnos con un mensaje de parte de Dios. Y llegó el momento donde estos profetas me dan una palabra, y yo sabía que Dios me estaba hablando a través de ellos, porque era muy puntual. Yo sabía que era Dios. Uno sabe cuándo es Dios hablando. Sí, el espíritu del testimonio. Estaban grabando todo lo que estaba ocurriendo allí, y después que lo grabaron, pues le pasaron el audio a mi esposa Jessie. Ella lo mantenía todo el tiempo en su teléfono para acordarnos de esa promesa. Cuando Jessie le da play, ahí es donde yo digo, espérate, yo no me voy a morir. Porque cuando Dios promete algo, Él no se arrepiente, Él lo cumple. Entonces de ahí me agarré de esa promesa y comencé a pensar, hey, yo no me voy a morir, porque todavía no se ha cumplido lo que Dios me ha prometido. Y comencé a agarrarme esa promesa, pero al otro día, cuando dicen tienes 3 semanas de vida como máximo, ahí es donde yo dije, wow, ahí es donde mi fe tambaleó. Y pues, nuevamente mi fe comenzó a estar en duda ahí, como que wow, me voy a morir, realmente me voy a morir. Pero nuevamente me reafirmé nuevamente y me agarré de la promesa y comencé a creer que yo iba a vivir. En aquel momento me acuerdo que todos los que llegaban a la habitación, todos mis amigos que estaban aquí en la ciudad, llegaban a la habitación y me decían, Travis, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando por tu mente? No, yo le decía, yo estoy en victoria, estamos bien. Si me tengo que ir, es el momento de irme. Todos nosotros, los creyentes, luchamos todos los días por llegar al cielo. Estamos todos los días luchando por llegar al cielo. Si me tengo que ir, pues me voy contento, me voy feliz, porque pues gané la carrera. Lo que sí me entraba la preocupación era qué iba a pasar con mi esposa, qué iba a pasar con mi familia. Esa era mi preocupación en ese momento. Me voy de este mundo, pero ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué año era ese, Travis? ¿Qué año? Ya esto es el año 2019, el 21 de marzo del 2019. A finales del 2018 comencé a sentir los síntomas, pero no es hasta marzo 21 donde oficialmente mi cuerpo dice, hey, ya no puede más, tienes cáncer. Wow.
sea, tú estás batallando entre la fe y la realidad física. Así es, así es. Hubo una batalla, una guerra mental, una batalla en la mente que yo decía, wow, me voy a morir, pero de momento la paz que solamente Dios puede dar llegaba a mi corazón y me mantenía firme. Es importante recalcar que cuando yo llegué al hospital, llegué con un 95% plus, como le llaman ellos. Más de un 95% de cáncer en mi sangre. Wow. Quiere decir que todo mi cuerpo estaba cubierto de cáncer y toda la sangre que está corriendo por todos mis órganos tenía cáncer. Yo estaba muriendo, ya mi cuerpo lo decía, hey, tú estás en las últimas. Me acuerdo que yo necesitaba salir de viaje para Guatemala, hacer unos eventos en Guatemala, y por alguna razón u otra se canceló ese viaje. Yo tenía mi maleta hecha, estaba listo, esperando que me enviaran los boletos aéreos a mi email para irme al aeropuerto, y nunca los boletos aéreos llegaron. Cuando me entero en el hospital que la doctora dice, si tú te hubieras ido a ese viaje, te tenían que devolver en una caja de muertos, porque ya tú estabas muriendo, tú estabas en la última. O sea, Dios estaba controlando ese momento. Yo que me molesté, los pasajes no llegaron, porque yo quería ir a Guatemala, un país que yo siempre disfruto cada vez que voy, y que de momento no se diera el viaje. Yo me molesté en ese momento porque no llegaron los boletos aéreos. Pero era que Dios tenía un plan, Dios estaba acomodando ahí. Tú no puedes ir a Guatemala, porque si vas a Guatemala te vas a morir por allá. Te tienes que quedar en Dallas para que comience un tratamiento, para que estés ahí internado. Que ahí es donde me mantengo 51 días en una habitación de hospital acostado en una camilla. Que fueron unos 51 días complicados, llenos de dudas en ciertos momentos, pero a la misma vez la paz de Dios me acompañaba en ese proceso. Sí, pues habías rebasado el límite de las 3 semanas de vida que te habían dado. 3 semanas son 21 días. Cuando pasaste los 21 días, tú dices, Dios ya empezó a extenderme el término. Así es. No, cuando yo iba contando los días, cuando se acercaba el día que ellos dijeron, el día 21, yo dije, wow, estoy aquí y me siento bien. Me siento bien, no me siento que me estoy muriendo. Pero eso sí, las plaquetas no subían. Y cada vez venían a darme transfusiones de sangre. Cada vez llegaban con plaquetas nuevas y nuevamente plaquetas. Y todavía las plaquetas no subían. Y volví otra vez la duda. Y el miedo de que realmente la voy a librar, voy a pasar de esta, voy a salir de estas. Y nuevamente la duda me inundaba y la fe otra vez, no, yo voy a vivir. Algo que yo practiqué mucho en esos 51 días que estuve en aquella habitación era que mantenía mi fe en alta, mi mente positiva, pensando de que iba a vivir. Y me ayudó mucho los amigos aquí en la ciudad. Cuando los amigos llegaban, me traían tanta alegría que mantenía mi mente distraída. Eso nos hicieron la carga muy liviana. Wow. Mis amigos siempre decían, hey, te amamos mucho, pero ahí fue que lo demostraron, porque no nos dejaron en medio de todo ese proceso. Son amigos que mucha gente conoce, Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, la misma Cristín, mucha gente conocida, o sea, que estuvieron ahí en medio de ese proceso. Y me ayudó mucho sentir esa hermandad en todo mi proceso. Es importante recalcar que cuando uno tiene muchos amigos y siente mucho amor, está comprobado que hay una probabilidad de un 50% de que sobrevivas a una enfermedad. Y la mente tiene un papel muy importante. La mente juega un papel muy importante. Uno tiene que mantenerse positivo y pensar de que vas a pasar al otro lado. Porque cuando la gente se tira a morir y dice, hey, me voy a morir, eso es lo que va a pasar. Murió ya por dentro, ¿verdad? Exacto. Yo estaba luchando y diciendo, no, yo voy para adelante. Y siempre que alguien me visitaba, yo decía, estoy en victoria. Estoy en victoria. Y yo estaba declarando, incluso le dije a mi esposa, bueno, todos los que lleguen aquí, tírale fotos, vamos a grabar todo, porque esto yo lo voy a usar como testimonio. Yo estaba confiado de que yo iba a vivir. Entonces tengo pietaje de todo, porque yo tenía que contar lo que Dios había hecho en mi vida. Me acuerdo que cuando me estaban llevando a hacerme la primera biopsia de médula ósea,
le decía, ok, graba esto, porque esto lo vamos a usar para testimonio. Y ese pasillo frío, mientras me llevaban a esa habitación fría, todo fue documentado, que próximamente lo van a ver en el videoclip de Ten Calma. Pero yo estaba confiado de que Dios iba a hacer la obra, y mucha gente se unió en oración, y quiero agradecer públicamente a ustedes que estuvieron ahí pendientes a mi situación, estuvieron orando por mí. Me acuerdo de la entrevista, Fernán, cuando me llamaste, y yo estaba en ese momento, ya mis labios estaban bien pelados por el tratamiento de quimioterapia, estaba en aquella camilla acostado y pude hablar contigo. Pero me mantuve positivo en medio del proceso, y eso ayudó mucho. Obviamente las oraciones de cada uno de ustedes, las oraciones de diferentes personas a nivel mundial que se unieron en oración, hicieron que la mano de Dios se moviera. Oye, a favor de este negrito que está aquí. Travi, 2 meses en una cama de hospital para cualquier persona, pero me pongo yo a pensar, cuéntame, o sea, como ministro de la música que está todos los días tocando gente, hablándole a gente, predicando, cantando, haciendo música, tantas horas allí, le diste una pausa total a la música, a la creatividad, o sea, ¿cómo hacías con todo ese tiempo sin poder hacer lo que tú eres, ¿no? Pues mira, cuando llegué la primera noche, la doctora dijo, prepárate para pasar los 28 días más aburridos de tu vida. Yo pensando, ok, van a ser 28, pero al final terminaron siendo 51. Jessy comenzó a cancelar muchos compromisos que teníamos y a llamar a líneas aéreas para reembolso de los boletos aéreos. Y yo pues comencé a dedicar mi tiempo conectado con el Señor allí acostado, porque en ese momento estaba, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro, yo necesito que tú hagas algo. Pero a la misma vez yo estaba dispuesto a enfrentar la voluntad de Él. Es bien importante que no lo mencioné ahorita, recalcar que yo nunca le pregunté al Señor por qué me estaba dando cáncer. Yo simplemente me sometí al proceso y confié en Él en todo momento. Pero fue difícil porque esos 51 días ahí en esa habitación, una persona así activa, como dice, acostado allí, básicamente impotente, pues para mí fue un poquito complicado. Pero también a la misma vez necesitaba un descanso. A la misma vez aproveché el tiempo para descansar ahí. A la misma vez aproveché el tiempo para conectarme con el Señor de una manera diferente. Me despertaba a las 4 de la mañana todos los días y me conectaba con el Señor porque estaba ya solito. Jessy estaba al lado durmiendo. Jessy estuvo conmigo los 51 días en esa habitación. Ella se mudó conmigo para el hospital. Y yo me acuerdo que acostado allí en aquella camilla me conectaba con el Señor de una manera bien diferente, porque dedicaba mucho tiempo a establecer una amistad diferente con Dios en medio de ese proceso. Me ponía una canción de alabanza en play y en repeat todo el día. Ese era el lema. Ok, todos los días era una canción diferente, pero en repeat todo el día ahí bajito, escuchando alabanza y a la misma vez pues conectándome con el Señor, dándole gracias porque me daba vida, porque tenía una oportunidad de vivir, dándole gracias porque cada vez que abría los ojos estaba todavía ahí en esa camilla, en aquella habitación de hospital. Travi, ese fue el proceso que viví en esos 51 días. ¿Cuándo empezó la cosa a girar, que empezó a indicar los diagnósticos y las pruebas que el hospital te seguía haciendo, en que esto va en ruta a una sanación? ¿Cuándo vino ese giro? En medio de después que pasan los 21 días, que veo que todavía estoy allí vivo, que todavía tengo vida, y veo que que las plaquetas no suben y siguen dándome transfusiones de sangre, cada vez que había una petición de que necesitábamos plaquetas, de que necesitábamos que oraran para que las plaquetas subieran, Jessy, prendida el live de Instagram para pedir oración por unas plaquetas para mí, para pedir oración para que mis números subieran. Y sorpresivamente Dios escuchaba las oraciones del pueblo y al otro día veíamos un resultado de inmediato. Veíamos como las plaquetas comenzaban a subir cuando nos traían la buena noticia
Los médicos nos sorprendían cada mañana, a eso de las 7 de la mañana, con buenas noticias. Pero hubo un día muy difícil cuando llegan los médicos corriendo. Hey, tú puedes respirar. Y yo, sí, yo puedo respirar. Tus números bajaron, hoy se supone que tú estés en un paro respiratorio. Y yo estaba despierto, yo, no, yo estoy bien, normal. Respira, pero sí estoy respirando. Ok, nos vemos ya mismo, ok. Yo le digo a Jessy, ¿qué pasó? Se habrán confundido de habitación, yo estoy bien. Y los médicos nuevamente vinieron y dijeron, wow, tus números amanecieron hoy por el piso como nunca. Se supone que tú estuvieras en un paro respiratorio. Y yo estaba perfectamente bien, yo me sentía perfectamente bien. Wow. Entonces uno de los médicos dice, dame ver cómo yo te explico esto. Dice el diagnóstico que tú tienes leucemia, pero estás sano. Y yo, pero ¿cómo eso se puede entender? Estoy enfermo, pero estoy sano. O sea, era algo como difícil de entender para mí. ¿Cómo que tú dices que estoy enfermo, pero estoy sano? O sea, el diagnóstico dice que tú tienes leucemia, pero estás sano, estás bien. Y la realidad es que yo me sentía bien. Entonces todo comenzó a cambiar cuando el pueblo seguía orando a favor de mi salud. Ahí empezamos a ver cómo Dios iba orando día a día. Cada vez que llegaban mis amigos y oraban, me imponían manos. Cada vez que me imponían manos, algo pasaba. Y hubo un día muy especial donde mi amigo Koalo Zamorano, antes de irse a una gira a Argentina, pasó por la habitación de hospital y dijo, yo necesito imponerte mano, yo siento algo muy fuerte en mi corazón de que algo va a pasar cuando yo comience a orar por ti poniéndote las manos, porque había venido a orar, pero no te había puesto las manos encima. Y comenzó a orar por mí, creyendo que mis números comenzaban a subir drásticamente. Él se fue de viaje para Argentina y al otro día yo le escribo un texto y le digo, Koalo, la oración tiene poder. Mis números comenzaron a subir drásticamente, mis plaquetas están subiendo como no habían subido en días. Y él comenzó a celebrar y comenzó a contar el testimonio allá en su gira en Argentina de lo que Dios estaba haciendo acá en Dallas. Y ahí es donde empezamos a ver el milagro y todos los días estaba muy animado porque todos los días comenzaba a ver números nuevos, números subiendo. Y hasta que llegó el momento donde uno de los médicos llega a la habitación y dice, hey, tengo buenas noticias para ti. Según los números como van, ya próximamente para el día tal, estás saliendo de aquí porque vas a vivir. Todo apunta de que vas a vivir, todo está saliendo muy bien, así que sigue haciendo lo que estás haciendo, que todo va en ruta para salir de esta habitación de hospital. Oye, dijiste tres cosas. Estoy aquí en tu Instagram viendo tu documentación, ¿verdad? Lo que estás montando, las fotos y has dicho tres cosas que me llaman la atención. Número uno, en la camilla tu conexión con Dios pues fue otra desde la camilla. Y hace poco escuché una frase que decía, la cama crece. La cama crece. Cuando uno está en cama, uno crece. Porque tú no tienes otra opción que no sea conectarte al cielo. Lo segundo que me llamó la atención es, dijiste los amigos. Y aquí veo fotos, wow, la cantidad de artistas y amigos que se acercaron a ti. Y yo creo que de más está decir que cuando uno se siente en soledad, el sistema inmunológico baja. Eso está comprobado. Cuando te sientes solo, que no hay nadie a tu alrededor, tu sistema baja. Y entonces cuando te rodeas de amigos, pues es como una inyección de que, hey, no te vamos a soltar, no te vamos a dejar ir, estamos aquí. Y lo otro que me llama la atención es que celebraste tu milagro de manera anticipada. Porque el documentar todo lo que estaba pasando, de decir, préndeme la cámara, eso es decir, de manera anticipada, yo voy a llevarle al mundo mi mensaje, mi milagro. Y hay gente que espera ver el milagro para entonces testificar. Tú antes de ver tu milagro estabas testificando a través de las fotos y donde quiera que te iban a hacer un estudio. Esas tres cosas que has dicho me han llamado mucho la atención. No, Dios fue demasiado muy bueno en ese tiempo que pasé ahí. La realidad es que la logística de Dios es perfecta y sí, yo estaba creyendo por un milagro y los amigos tuvieron un papel muy importante ahí porque
no sé cómo Dios acomodó todo, de que llegaba un amigo, se iba y llegaba otro y nunca estábamos solos, solamente cuando íbamos a dormir. Todo el tiempo estábamos acompañados y mi mente estaba como que, hey, me vinieron a visitar, estoy bien. Jugábamos cartas, Daniel Calvetti, mi hermano Daniel Calvetti llegó con su guitarra, hacíamos como noches de adoración dentro de la habitación. Yulisa llegaba con Mike Rivera, su esposo, con comida puertorriqueña, me traían comida puertorriqueña a la habitación, me complacían con los antojos, porque a nadie me dijo que podía comer criollo. Entonces pues yo decía, bueno, yo quiero un arrocito con gandules, pollo asado. Entonces ahí me complacían y me llevaban los antojitos a la habitación. Fue un tiempo bien bonito en medio de lo que estábamos viviendo. Fue un tiempo hermoso. Ahí donde Jessy también lo que prometió en el altar, ahí lo demostró. Estuvo conmigo esos 51 días atendiéndome como una guerrera. Ella cansada, porque estaba trabajando también desde ahí, desde la habitación en su computadora, y como quiera atendiéndome ahí, y comenzó a agarrar el ritmo del tratamiento y de las pastillas, y ella como que tomó el timón en esos 51 días con los doctores y se aseguraba que decía, no, él no necesita este medicamento, él está bien con este medicamento. La realidad es que ella se graduó ahí, de verdad que mi amor creció fuertemente un poco más hacia ella, porque me demostró algo muy, muy grande, esa lealtad que ella prometió un día en el altar. Oye, Travis, ¿cómo me describes? Tú sabes que yo siempre he estado un tanto relacionado con hospitales, ¿verdad? Acá en la isla. ¿Y cómo tú describes la dinámica en ese ambiente hospitalario que es tan complicado, ¿verdad? Hace frío, hay mucha gente vulnerable, enferma, deprimida, recibiendo malas noticias constantemente. ¿Cómo describes tu relación con tus doctores, con las enfermeras y con todo ese ambiente hospitalario, ya que estuviste tanto tiempo allí? Bueno, mira, con 51 días en aquel hotel caro, ya conocía a todos los doctores de esa área y se creó una relación bien bonita con los doctores, se creó un cariño con las enfermeras también, los enfermeros que iban diariamente. No fue algo muy bonito. El hospital asignaba a diferentes personas para que vinieran a orar. Tenían un departamento donde llegaban diferentes personas a orar, y había una señora mexicana, doña María, que llegó a aquella habitación, y esa primera semana que yo estaba allí, ella me miró a los ojos. Yo estaba dormido entre pastillas, medicamentos, la quimioterapia, ahí como que estaba en otro mundo. Pero yo me acuerdo cuando ella llegó a aquella habitación y me miró a los ojos y me dijo, José Abraham Travieso, me llamó por mi nombre, José Abraham Travieso, esto no es para muerte, sobre ti hay promesa. Y eso caló fuertemente en mi corazón, eso a mí no se me olvida. Cuando ella dijo mi nombre y después dijo, esto no es para muerte, sobre ti hay promesa, yo me acordé de aquellas promesas que Jessy me había dado play desde el teléfono. Y ahí es donde fortaleció más mi fe, y yo dije, vamos para adelante, yo no voy a morir, vamos para adelante. Pero es bien importante recalcar que el Señor me acompañó en todo este proceso. Qué bien. Hoy día hay personas que pueden estar pasando por una enfermedad como la que pasé yo, y están en un momento donde ya están en la última, donde el médico dice, ya esta es tu temporada final, ya. Ve preparándote para lo final. Primero es que Dios es el último que tiene la palabra. Yo estaba en el final, según ellos, y Dios hizo un cambio drástico al juego. El Señor hizo un milagro poderoso para hoy día estar aquí contándolo. Y otro es que tenemos que aceptar pues la perfecta voluntad del Señor. Si el Señor dice que el final de nuestro tiempo aquí en la tierra, pues tenemos que aceptar esa voluntad de Dios. No podemos pelear con Dios. En aquel momento yo no peleé con Dios, yo simplemente me sometí al proceso y confié que Dios tenía el control de mi vida, y confié que el Señor le había dado sabiduría a cada uno de los médicos para someterme al tratamiento que me tuviera que someter, que todo iba a salir bien. Y también es importante que cada uno de los que están escuchando en este momento, de las personas que estén ahora mismo en un hospital, o algún familiar de alguna persona que esté pasando una dura batalla como la que pasé yo con el cáncer,
es importante que nosotros nos preparemos nuestro corazón para enfrentar lo que venga. Si llega el momento de ir al cielo con nuestro Padre, tenemos que preparar nuestro corazón para encontrarnos con Él. Tenemos que arreglar cuentas con Él. Si en nuestro corazón hay algo que no debe estar, tenemos que buscar la manera de que nuestro corazón esté limpio para que nos podamos encontrar con el Señor. Y si es el momento de quedarnos en la tierra, también es importante que nuestro corazón esté preparado, esté listo. Es importante llamar a quien haya que llamar para arreglar cuentas, con quien tengas que arreglar cuentas, con algún familiar, con algún amigo, algo que pasó hace un tiempo atrás. Es importante arreglar cuentas. No solamente porque estás en el momento final, supuestamente, sino que tú no sabes lo que pueda pasar de un momento a otro. Ahora mismo nosotros estamos aquí contando el testimonio y no sabemos lo que vaya a pasar en media hora. Nuestro corazón tiene que estar correctamente bien. Nuestro corazón tiene que estar alineado con el Padre. Nuestro corazón tiene que estar limpio para nosotros estar preparados y enfrentar lo que tengamos que enfrentar con paz y tranquilidad, porque nuestro corazón está bien. Bueno, Travi, yo creo que llega el momento de hacer el estreno oficial mundial de tu canción Ten Calma a continuación. ¿Qué te parece? Vamos a darle para que la gente sea bendecida con Ten Calma. Qué bien. Cuéntanos un poquito de la canción, quién la escribe, la participación de Tercer Cielo, cuéntanos un poquito. Pues mira, esto fue una colaboración con Juan Carlos. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer la canción, ya la canción surgió en aquella habitación de hospital. Yo tenía la idea de la canción y comencé a escribir unas líneas. Entonces estaba buscando con quién trabajar la canción y me comuniqué con Juan Carlos. Rodríguez de Tercer Cielo. Le dije, Juan Carlos, yo necesito que tú seas el productor de esta canción. Cuando me comuniqué con Juan Carlos era con en calidad de que él fuera el que me grabara las voces, el que produjera la parte musical. Y estando nosotros aquí en mi estudio casero, aquí en mi casa, Juan Carlos produciendo la música se voltea y me dice, para nosotros sería una bendición formar parte de esta canción, colaborar contigo en esta canción. Y yo dije, bueno, ya estamos colaborando, porque me estaba haciendo la música. No, colaborar contigo, cantar contigo esta canción. Para mí fue una sorpresa. Yo ni por mi mente había pasado, porque yo dije, es mi testimonio. Creo que la debo cantar yo solo, porque es mi testimonio. Pero cuando él me hace esa invitación de él participar en mi canción, para mí fue algo sorpresivo y fue una bendición para mí. Me puse muy contento, me emocioné por dentro y estaba loco por brincar, pero me quedé tranquilo, manteniendo la postura. Entonces, eso es humildad. Con humildad y tranquilo ahí. Entonces comenzamos a escribir algunos detalles de la canción y él comienza a escribir el coro y fue una bendición porque el coro está dedicado para bendecir y darle esperanza a todos los que necesiten escuchar una palabra de parte de Dios en este tiempo. A todos los que su fe esté tambaleando, es el momento de que nuevamente comiencen a creer de que Dios lo puede hacer, de que hay vida, de que hay esperanza, que no se pierda la esperanza. Señoras y señores, Travi Joe, Ten Calma junto a Tercer Cielo. Escuchen esto y regresamos con Travi. Un día normal comenzando, lleno de metas, lleno de sueños, echarle ganas, salir a buscarlos. De momento empiezo a sentirme raro. Miro mi piel, miro mis ojos, algo se encuentra extraño. Llegué al hospital, dijeron más de 3 semanas este hombre no vive. Dicen que es cáncer, en mi corazón el miedo se percibe. Confusión en mi mente, mi vida cambió de repente. Como les digo a mi familia que estoy muriendo lentamente. No me voy a rendir, tengo miedo pero no me voy a rendir. Sé que saldré victorioso pero dame fuerza para poder seguir. Aunque no lo pueda entender, yo te preguntaré el porqué. Simplemente voy a obedecer y en ti Jesús confiaré. Que la mano de Dios es la que te
pecado, no paraba de orar. Ella confiando en que Dios me iba a levantar. Todo un ejército orando en cada red social. No te aflijas, Travi, decían mis amigos. Me visitaban, no me soltaban, aquí estamos contigo. Dios me dio una segunda oportunidad para que testifique de su amor y su bondad. Y aquí me ves puesto de pie para decirte que si Dios lo hizo conmigo, en ti también lo puede hacer. Pon en sus manos toda dolencia y carga. Mantén la fe y no pierdas la esperanza. Yeah. No dejes que se pierda la esperanza. Levántate en el nombre de Jesús. Que la mano de Dios es la que te guarda. No dejes que se pierda la esperanza. No dejes que se pierda, no dejes que se pierda. Que la mano de Dios es la que te guarda. Que la mano de Dios es la que te guarda. Que la mano de Dios es la que te guarda. Ten calma, lo nuevo de Travi John junto a Tercer Cielo. Qué clase de canción tan bella, tan poderosa, ¿no? Ten calma que la mano de Dios es la que te guarda. Preciosa. Hace una narrativa de verdad de los 51 días en el hospital. Hermosa, de verdad que sí. Felicidades, Travi. No, gloria a Dios, gracias, gloria a Dios. Bueno, esto ahora empieza a correr por ahí para abajo, a tocar vidas. Sí. Gracias por compartir tu testimonio, gracias por tu música, tu amistad, tu ministerio, por contar con Nueva Vida. Sabes que te queremos un montón. Y aunque hemos estado hablando un buen rato, me encantaría que dedicara unas palabras exclusivamente a aquellos pacientes de cáncer que están escuchando en este momento. Pero es importante que tú que estás pasando por la batalla que yo enfrenté, una batalla que no es fácil, una batalla donde se sufre mucho, una batalla donde la mente comienza a jugar un papel muy importante, que mantengas tu fe en alta y aceptes la perfecta voluntad del Señor. Es importante estar en paz y tranquilidad en medio de todo este proceso que puedas estar viviendo. Atenderte, someterte a los tratamientos que te tengas que someter, confiar en lo que están haciendo los doctores en medio de tu tratamiento, porque sabemos que Dios le ha dado sabiduría a ellos y los ha puesto ahí para que estén obrando en tu sistema, en lo que está pasando en tu vida. Pero muy importante que mantengas tu mente positiva, tu fe en alto, creyendo de que Dios es el último que da la palabra y puede hacer un cambio drástico de un momento a otro. Sobre todo, mantente conectada con el Señor en todo momento, confiando y preparando tu corazón para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Porque la perfecta voluntad de Dios la tenemos que agarrar y creer en lo que Dios tenga preparado para nosotros. Tenemos que Ay, se nos cayó en el momento preciso del closing. Lo conseguimos ahí rapidito para cerrar con Travi. Sí, seguro que A mí sí. me encantó, ¿verdad? Cuando de las muchas cosas tremendas que dijo, cuando dijo, nunca contendí con Dios. Acepté este proceso como, pues me llegó. Ajá. Lo voy a enfrentar. Sí. Muchas veces nos ponemos a contender con Dios y lo complicamos. Y aunque es una reacción natural, no quiero que nadie de los que haya contendido con Dios se sienta mal. Pasamos por eso. Sí. Exacto, o sea, es humano y nos puede pasar. Pero en el caso de él dice que no contendió, aceptó el proceso como normal, y eso también le ayudó mucho a aceptar el proceso y a someterse a él. A fin de cuentas, con Dios gano, que es en línea exactamente con la palabra. O sea, no importa que vivamos o que muramos, dice la Escritura. O sea, que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Verdad? Y eso me gustó mucho de Travi. Y cuando en la canción escucho ese coro de ten calma, es algo que perdemos en procesos
tan difíciles como que también perder es la salud, natural. que también es natural. Te dicen te quedan 3 semanas. Imagínate. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención, ya lo tenemos en línea, ¿verdad? Y creo que sí. A mí me llamó la atención cuando los médicos vinieron corriendo, pero espérate, se supone que se esté muriendo. Exacto. Y espérate, yo no siento nada. Yo estoy más vivo que nunca. Qué poderoso. Se supone que tú estés en paro. Respira. No, pero yo estoy respirando, yo estoy bien. Y al final Wow. ven al hombre salir de alta, irse de ese hospital. Wow. No, y le dijeron, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque evidentemente es más poderoso que lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que ahí, estoy convencido que ahí el Espíritu Santo le estaba predicando a ese doctor. A ese doctor, claro. Y le está diciendo, tú con tu ciencia te dice que se supone que él esté en un paro. Yo te estoy diciendo que con mi poder lo tengo vivo. Ajá. O sea, eso fue un lapso para el médico, a mi entender. Eso fue un banquetazo para el médico desde el punto de vista espiritual. Imagínate, tan es así que le dijo, sigue haciendo lo que tú estás haciendo porque te está funcionando. Wow. Qué bueno. Travi, gracias por este rato tan especial. Sí. No, gracias a ustedes, gracias por la bendición y la oportunidad de poder compartir mi testimonio a toda la gente que está escuchando Nueva Vida, compartirlo con ustedes y por estrenar la canción de Ten Calma. Para mí es algo muy, muy importante lo que Dios ha hecho en mi vida y es importante que el mundo se entere de que todavía Dios hace milagros. Y a los que me están escuchando, de que se me cortó la llamada, las personas que estén pasando por esta condición, es importante que te agarres de la promesa que Dios ha hecho en tu vida, como lo hice yo. Comienza a creer y a confiar, porque Dios cuando promete algo, Él no se arrepiente y Dios va a terminar la obra que ha hecho en ti. Amén. Comienza a agarrarte de esa promesa que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Un abrazo, muchas felicidades por todas estas cosas bonitas que te están pasando y desde hoy la canción está disponible en las redes sociales, desde mañana el video, ¿verdad? El videoclip estará disponible desde mañana en YouTube. Esta mañana, hoy a las 9:50 de la mañana de Miami, se estrena a través del programa Despierta América por Univisión. El videoclip. Qué bien. Ten Calma. Sí, es una bendición. Bueno. Y luego mañana va a estar disponible en las plataformas digitales y también en YouTube. Wow. Y Travi Joe en todas las redes sociales. Así es. Instagram, Facebook, Twitter. Estamos en YouTube también. Qué bueno. Travi, un abrazo. Nos Te alegramos queremos. mucho. Un abrazo, amigos. Señoras y señores, ten calma. Travi Joe en exclusiva para Nueva Vida 97.7. En ruta. Me levanto, un día normal comenzando, lleno de metas, lleno de sueños, echarle ganas, salir a buscarlos. De momento empiezo a sentirme raro,